Hola, mi nombre es Joaquín Cabezas y con mi grupo vamos a presentar sobre ENAP. Primero que todo, la empresa, ENAP es la Empresa Nacional del Petróleo. Se dedica a la extracción, el refinamiento y la distribución de hidrocarburos y sus derivados. Fue creada en 1950 y es un caso especial por ser un monopolio nacional, avalado por la ley. Como competidor elegimos a Petrobras por ser un reflejo de la industria. Eh, Primero que todo vamos a analizar los ROA de cada una de las empresas. El de ENAP, por ejemplo, era más alto que el de Petrobras, pero tiene una tendencia a la baja, mientras el de Petrobras tiene una tendencia a subir. Eso hasta inicio del 2020, donde los dos bajan. El ROE sigue una tendencia muy parecida, al mismo tiempo el de NAP baja y el de Petrobras sube hasta inicio del 2020. Eh, por otro lado, tenemos también los márgenes netos de cada uno. El de ENAP siempre ha sido positivo e incluso ha sido bastante alto en algunos años, en algunos trimestres, pero el de Petrobras podemos ver que no, incluso ha sido negativo. Por ejemplo, el último es de menos 40%. Eh, para las acciones y los bonos, en el caso de ENAP no tenemos información porque no se alcanzó a transar en un mercado. En el caso de los bonos, que no transan acciones, pero las de Petrobras sí las tenemos y podemos verlas como un reflejo de cómo se movió la industria. Por último, el prospecto de un bono, que este es un bono que hizo NAB en septiembre de este año, que emitió, tiene un rating AAA, o sea, es muy seguro. El monto de 5 millones de UF es un bono tipo bullet con un plazo de 5 años y pagos de 0,05% con pagos también semestrales. En cuanto al gobierno corporativo de NAP y su aspecto estratégico, primero quiero partir recalcando que NAP es una empresa estatal que posee una participación de mercado de más del 60%, pero que aún así compite con otras empresas. Entonces, ¿cómo lo hace? El 2009 la política comercial de NAP tuvo un cambio profundo, abriendo el mercado de hidrocarburos para otras empresas que exportan del exterior. ¿Cómo hacen para que, para que este mercado sea competitivo? ENAP tiene una política de precio spot, que está sujeto a un precio paridad. Por lo tanto, todas las exportadoras y ENAP venden a un precio igual. Esto hace que el mercado sea competitivo y no sea tan solo el monopolio de ENAP. En cuanto a su estrategia comercial de corto plazo, el actual directorio implementó una estrategia comercial de eficiencia, productividad y ahorro que permitió a la empresa sortear con éxito este último trimestre del año, incluso con resultados mejores que del año anterior. Con esto, se recalca que ENAP, a pesar de ser una empresa estatal, no es una carga para el gobierno. De lo contrario, funciona igual que cualquier empresa privada en términos de productividad y eficiencia. Y en cuanto a su estrategia comercial de largo plazo, ENAP está enfocando sus esfuerzos en generar energías limpias, más sustentables para la Tierra. Para esto, inauguró un parque eólico en Magallanes, que proveerá más del 15% de la energía para la región. Incluso está trabajando por un proyecto para ser el primer país que produzca hidrógeno verde y otro que pretende descarbonizar sus plantas de energía. Muchas gracias, Catalina. Ahora, para proceder con el análisis, pasaremos a la parte de las acciones de ENAP. ENAP se lista en el mercado para transar sus acciones bajo el nombre de ENAP Refinerías S.A. Es importante recalcar el carácter público de la empresa, pues esto lo lleva a presentarse como una sociedad anónima cerrada frente al mercado accionario. ¿Por qué? Porque ENAP no transa las acciones a todo público, sino que tiene un grupo muy reducido que posee el 100% de sus acciones. Además, posee solo dos accionistas, quienes serían la misma Empresa Nacional del Petróleo y además la Corporación Nacional del Fomento a la Producción, más bien conocida como Corfo, ambas empresas de carácter público. Sin embargo, ENAP no goza de todos los privilegios de una sociedad anónima cerrada, ya que por mayor transparencia, debido a su carácter público, esta debe informar todos sus movimientos y transacciones a la Superintendencia de Valores y Seguros. Se puede apreciar en la tabla de la presentación la cantidad de acciones y el porcentaje que posee la Empresa Nacional del Petróleo comparado con la Corporación Nacional de Fomento. Y queda claro que la Empresa Nacional del Petróleo es la empresa controladora de las acciones. Ahora, Catalina continúa con la pregunta 3. Gracias. En cuanto al directorio de NAP, este se suele componer de dos presidentes, ambos de diferente sexo, elegidos por el presidente de la República. Luego se compone de otros tres directores, seleccionados por la alta dirección pública, y por último, un director que sería el representante de los trabajadores. El actual directorio no posee dos presidentes, sino que solo uno, que sería Fernando Masutare,
Luego, los otros 3 directores seleccionados por la alta dirección pública serían Ana Ologue, Rodrigo Azócar y José Miguel Mardones. Y por último, el representante de los trabajadores, que sería Marcos Varas. Cada uno de estos directores tendrá las mismas atribuciones y deberes dentro del comité. Y al ser una empresa estatal, no se considera que este comité sea independiente, sino que como son elegidos por los altos cargos de nuestro país, probablemente siguen la misma tendencia de nuestro gobierno. Gracias, Catalina. Ahora pasaremos a hablar sobre las remuneraciones del directorio de la empresa. Primero, comenzar porque tras cálculos hechos con la remuneración anualizada líquida, pudimos llegar a la conclusión de que el sueldo promedio líquido mensual de los directores es de 2.213.000 pesos aproximadamente. Además, nos fijamos en la retención anualizada, es decir, la diferencia entre el sueldo bruto y el sueldo líquido de los directores. Este va desde el sueldo más bajo, que posee una retención anualizada de 2.700.000 pesos aproximadamente, hasta una retención del sueldo más alto, es decir, del presidente del directorio, de 3.620.000 pesos. Esto nos hizo darnos cuenta que los sueldos están organizados en orden jerárquico, es decir, el presidente del directorio se lleva un sueldo más alto que el resto de los directores. Pero además es importante notar que a pesar de que el resto de los directores poseen el mismo cargo, estos tienen entre ellos todos sueldos muy distintos. Sin embargo, estos sueldos son fijos y son fijados por periodo. Es decir, estos sueldos, estas cifras, son desde noviembre del 2019 hasta octubre del 2020, a la fecha. Además, los directores reciben bonos que son variables dependiendo del año y de los resultados económicos de la empresa. Junto con lo anterior, es importante notar que ENAP sigue siendo una empresa pública, lo que significa que el Consejo por la Transparencia le tiene un poco a las transacciones y a los movimientos de los sueldos de los directorios para poder mantener la transparencia y evitar los conflictos de interés dentro de la empresa. A continuación, se presentará un análisis financiero de la empresa ENAP y Petrobras, como comparación por ser competidora. En rojo se puede ver ENAP, en azul los ratios de Petrobras, esto es así para cada uno de los gráficos. Principalmente se muestra el ROE, ya que ambos tienen relación con las utilidades, la primera con los activos, el segundo con el patrimonio de las empresas. Se puede ver en ambos casos, los gráficos son muy parecidos, ya que en el caso de Petrobras ha podido sacar mayores utilidades respecto a ambos, tanto activo como patrimonio. Luego, para mostrar la eficiencia de cada una de las empresas, se puede ver el Inventory Turnover, que muestra con qué velocidad entre comillas, se rota el inventario dentro de la empresa, o es decir, se liquida. Y en este caso, en NAP, en rojo, es más eficiente que Petrobras. A continuación, mi compañera continuará mostrando otros ratios importantes para este análisis. Bueno, siguiendo ahora con los ratios de liquidez, primero nos encontramos con la razón de circulante, que nos dice la capacidad de pago que tiene la empresa de sus obligaciones de corto plazo con sus activos más líquidos. Acá nos encontramos que, si bien es cierto, hubo una diferencia bastante grande hasta el 2019, esta se ha ido acotando hasta que las empresas están más o menos en una posición similar hoy en día. También podemos ver que ENAP y como Petrobras por lo general han tenido la capacidad de pagar sus obligaciones de corto plazo, a excepción de ENAP los primeros 3 trimestres del 2018 y ENAP un trimestre del 2019, pero no es tan significativo para decir que una empresa hoy en día está mucho mejor parada que la otra. Ahora, siguiendo con la prueba ácida, que nos dice más o menos lo mismo, pero descontando el inventario, o sea, qué tan capaz es de pagar sus obligaciones la empresa, incluso sin vender. Acá nos encontramos con una diferencia bastante importante, ya que ENAP, por lo general, no ha tenido la capacidad de pagar sus obligaciones sin vender, mientras que Petrobras sí ha sido capaz. Si bien la diferencia, igual que en el ratio anterior, se ha achicado con el tiempo, nuevamente se dispara en el 2019 y la diferencia vuelve a ser importante. Por lo que en este caso la empresa chilena está mucho peor parada que su par brasileño. Siguiendo con esto, ahora vamos con un ratio de endeudamiento, que es la deuda sobre los activos. Acá podemos ver que, si bien se ve como una cierta tendencia en la forma de actuar entre las empresas, ya que este ratio nos dice que qué parte de los activos de la empresa son pertenencia de esta y qué parte es pertenencia de terceros. En este aspecto podemos ver que Petrobras está mucho mejor parada que la empresa chilena, ya que los últimos 5 años, por lo general, bajo el 50% de sus activos son pertenencia de terceros, mientras que la chilena está por sobre el 60%. Entonces, claramente ha sido mucho más sólida la empresa brasileña en este aspecto.